los últimos años está realizando una serie de encuentros para poder construir colaborativamente el que entendemos por una museología decolonial, reparadora, antirracista, territorializada. Y desde el Museo Afro estamos impulsando también la afromuseología, las prácticas que desde una perspectiva situada, desde una perspectiva decolonial, se enfocan en procesos que desmantelan las formas en las que funciona el sistema colonial que reproduce esas estructuras de poder de origen colonial. Pero siempre nos cuestionamos cómo hacemos esto en nuestras prácticas diarias, en nuestros proyectos, desde nuestros territorios y ese diálogo crítico supone también revisarnos, ¿no? Cómo promovemos medidas de reparación y resarcimiento ante la reproducción del racismo, la exclusión, la discriminación, el extractivismo, el despojo, el sexismo, todos estos temas que entran en estos espacios de diálogo crítico y en nuestras prácticas museológicas. Entonces, bueno, darles la bienvenida. Este año vamos a comenzar con este encuentro, programas de fortalecimiento, espacios de formación enfocado en las iniciativas afromuseológicas en Colombia, pero también en la región. En este caso, el encuentro que nos convoca hoy nos convoca a las naciones andinas, pero también más adelante recibirán invitaciones que establecen esos puentes y esos diálogos con el territorio latinoamericano y con el territorio también del Caribe. Hoy tenemos como invitados a Luis Roca Torres, director y cofundador del Museo Afroperuano del distrito de Saña, en el departamento de Lambayeque, al norte de Perú, un museo fundado en el 2005. Nos acompañan también desde el Museo Nacional del Ecuador en Esmeraldas, Marcelo Santana y Mónica Azuero. Nos acompaña Joyce Rivas desde el equipo del proyecto Museo Afro, artista e investigadora. Actualmente hace parte del equipo curatorial del proyecto Museo Afro. Nos acompaña también Willy Pinza, museólogo y asesor del programa de fortalecimiento de museos del Museo Nacional de Colombia. Su trabajo en el proyecto se enfoca, se enfoca en ese enfoque diferencial étnico. Y bueno, recordarles que tendremos este espacio introductorio con cada una de las personas invitadas. Tendremos ese espacio para responder a estas preguntas en torno a cómo asumimos la decolonialidad y la reparación desde nuestras prácticas museológicas, y después tendremos un espacio de diálogo para que todas las iniciativas, todas las personas que están en este momento conectadas puedan también dinamizar el diálogo, también con la moderación de Alejandra Mina, que hace parte del equipo del proyecto Museo Afro como investigadora museológica. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos. Le damos la palabra a Joyce. Hola, buenos días a todos y todas. Un placer estar aquí con ustedes y pues vamos entonces a iniciar este diálogo donde el eje principal son reparaciones y decolonialidad. Entonces, muchas gracias por asistir a este encuentro y dispuesta a establecer este diálogo con ustedes.
Bueno, yo les propongo que comencemos con este momento de diálogo desde el proyecto Museo Afro y pues tú, Joyce, que nos acompañas desde el equipo y después podamos continuar con los otros invitados. En un Bueno, segundo momento tendremos el espacio de diálogo. bueno, yo quería iniciar con unas preguntas a propósito de este libro de Alice Procter, en el cual dice, arranca en su introducción, que me parece bien provocador lo que dice, que es un museo, qué aspecto tiene nuestra imaginación, quién lo construyó y cómo. Está hecho de piedra, está hecho de cristal, de ladrillos, de metal, tiene escalinatas, columnas, y qué es lo que veis dentro. Si son obras de arte, cómo están organizadas. O es un espacio de objetos, de arqueología, de historia natural, o un museo de ciencias. Es una casa particular reconvertida o un cofre del tesoro construido a tal efecto. ¿Qué sensación produce ese museo? ¿Es acogedor, cálido, es distante y hostil? ¿El personal que os rodea son educadores o guardas de seguridad? ¿Se parecen a vosotros estas personas que se encuentran en este espacio? Estas 17 preguntas que seguramente se han hecho muchas personas que están frente a un museo, creo que son las más fáciles de resolver. Y con toda seguridad en el Museo Afro de Colombia nos hemos hecho no solo estas, sino muchas más que estas 17 preguntas. Hemos preguntado no solo, nos hemos preguntado no solo a nivel interno, sino hemos compartido en muchos escenarios, desde muchas perspectivas, intentando rastrear lo que más podemos del ecosistema artístico, cultural y de las comunidades afro, raizales y palenqueras de Colombia. ¿Cómo se imaginan ese museo? Si realmente debe llamarse museo o no, si quiénes deben conformar el museo, quiénes deben aportar a ese museo y cómo esperan ser representados y representadas en este museo. Esto ha suscitado diálogos interesantes que nos tienen hoy aquí también y que les invitamos a ser parte de estos diálogos. Y si bien ya estamos en nuestra segunda fase de 3, que es una fase de consolidación del museo, de establecer los guiones científicos, museológicos, museográficos, de establecer un proceso curatorial que permita atender a estas sensaciones, como dice el texto, y a estas imágenes que se desean encontrar en el museo y a cómo se construye este museo, pues sabemos que es un reto muy grande y que esto empieza con un proceso de repensarnos estas dos palabras que abren este diálogo. En primera instancia, la de reparación y en segunda la idea de una decolonialidad con esta palabra que ya parece estar tan anclada en nuestro lenguaje, pero que siempre vale la pena repensarse y ver su persistencia en los escenarios actuales. Entonces, con eso abrimos. Eh, ¿Quién quiere proponer en segunda instancia el diálogo, la discusión? Bien, yo encuentro esto muy propicio como para escuchar a estos otros procesos que hemos invitado al espacio y en ese sentido entonces le cedo la palabra a Luis Roca
para que nos hable de justamente cómo asume, como ese museo afroperuano ensaya la reparación y la decolonialidad y que estos sean insumos para ahorita concentrarnos entonces a reflexionar sobre esas preguntas. Muchísimas gracias, Joyce, por poner sobre la mesa esos elementos que posibilitan y personalmente me han hecho ir a varios lugares pues preguntándome por esa naturaleza de los museos. Entonces, en ese sentido, Luis, adelante. Aló, buenos días, saludos a todos y agradecer la invitación. Saludo especial a Vanessa Vivero y a todo el equipo. No sé si me están escuchando. Sí, ¿Sí? maestro, te escuchamos. Sí, saludo a todo el equipo. Yo quisiera empezar con una reflexión que tiene dos entradas. Una es la trayectoria de los movimientos afros en nuestro país y América Latina. Y también aquí a Saña han llegado grupos LGTB, tanto de Europa como líderes de la capital, preguntándose el tema de cómo ha sido la experiencia de los afros y cómo se ha podido llegar hasta acá y qué es lo que habría que superar, ¿no? Entonces, ha habido diálogos. Entonces, la primera reflexión que nosotros tuvimos era de que a partir de la década del 70, 80, nuestra propuesta era de oposición, de lucha contra el racismo y la discriminación. Y también hice hincapié de que había un énfasis en la victimización. Y le dije que esa era nuestra percepción que teníamos también sobre las agrupaciones LGTBI, tanto de acá como de Europa, de victimización y también de rechazo, de defensa. Pero que las fallas que habían en las dos corrientes eran que no planteaban alternativas, no tenían propuestas afirmativas, o sea, era de negación, o sea, un negacionismo, ¿no? Entonces le dije que esa propuesta nosotros la hemos venido superando en el museo, porque a los museos nosotros no lo vemos como algo estático, y tampoco a los grupos o minorías étnicas o culturales, sino lo vemos en una dinámica, fases, cambios, transformaciones, ¿no? Creemos que una visión estática no permite avanzar. Esa es una primera reflexión que teníamos, ¿no? Lo segundo es que en las propuestas, cuando se está planteando el tema de reparación y decolonialidad, hay que tomar en cuenta la experiencia de la teoría de la dependencia que hubo en la época del 60 y el 70, ¿no? Que surgió en Chile con algunos exilados, teóricos y expertos ahí. Y luego la teoría de la dependencia, que estuvo firme durante una década, luego fue rebatida históricamente, diciendo de que la dependencia no puede ser un concepto que explique varios siglos de manera continuada, sino que hay cambios en la historia. Y que un concepto no puede servir para explicar las diferentes fases, transformaciones de la historia. Y más bien había que dar cuenta de esos cambios y esas transformaciones. Y sobre esa base ver la perspectiva, ¿no? Ese es uno de los temas de debate de 70, que luego finalmente nadie continúa hablando de la decadencia, de la dependencia, ¿no? Sobre el tema de la colonialidad y la decolonialidad, tuve, yo la suerte de tener como profesor a Aníbal Quijano, que es uno de los que promueve esta conceptualización, pero Aníbal también fue uno de los teóricos de la dependencia. Entonces, yo lo que quiero poner acá en interrogante, en alerta, de lo que es la solidez de los conceptos, ¿no? Porque ya vi caer en una teoría, ¿no? Entonces hay que ver la consistencia y este problema de los cambios históricos, ¿no?
Lo planteo a nivel de reflexión. Respecto a la propuesta afirmativa, lo que yo quería transmitirles era la experiencia del museo, de manera muy sintética y breve, porque son 10 minutos la intervención. Me avisan, por favor, 3 minutos antes para sintetizar y evitar que se queden colgados algunos temas, ¿no? En primer lugar, yo creo que Colombia es estratégico, es un espacio estratégico. Nosotros acabamos de hacer un estudio sobre el pueblo del barrio de Malambo, primer barrio afroperuano. También tenemos estudios sobre Saña y se ve que la ruta ha sido Cartagena. Entonces ahí hay un espacio muy trascendente que es Cartagena de Indias, ¿no? Y que nosotros le estamos valorando mucho. Entonces, creo que el primer paso para el impulso de un proyecto es la investigación, que incluye las fuentes orales, escritas y las imágenes. Pero que el puente principal es la participación ciudadana desde un comienzo, porque las fuentes orales son las que nos dan, las tradiciones son las que nos dan el sustento para levantar cualquier proyecto válido. O sea, a esto le llamaría yo lo que sería la memoria de nuestros pueblos, ¿no? Y en el caso de América Latina, habría que ver que en cada país las memorias, no podríamos hablar de una sola memoria, puesto que hay diversos territorios con diversas experiencias, ¿no? Entonces eso habría que tomar en cuenta la heterogeneidad que hay en cada país. Luego, al abordar el tema de la creación de un museo, hay que ver el enfoque nacional y tomando en cuenta que hay diferencias entre las diversas regiones, ¿no? Otro tema importante en los museos, que bueno, yo me he tropezado al comienzo porque si bien radico en Saña desde el 75, yo empecé a recorrer los países de América Latina a partir de la época del 80 y especialmente buscar museos latinoamericanos, ¿no? Entonces yo vi que había un sobrepeso de lo nacional, de las fronteras nacionales. Entonces ahí habría que reflexionar si se habla del tema del colonialismo y luego las independencias, hasta qué punto las fronteras fueron impuestas. Entonces, al hablar de nosotros de una nueva mirada, tal vez habría que reflexionar que un enfoque nuestro de los museos, desde el punto de vista afro, tendría que sobrepasar las fronteras, y es así como nos encontramos con el tráfico esclavista internacional. Porque el tráfico no solamente se da al interior de un país, viene del África y son cerca de 12 millones esclavizados a diversos países de América Latina, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener una mirada del tráfico esclavista y la diáspora africana de arranque. O sea, no pensar solo en museos nacionales o museos locales. Si en el caso de Saña, si bien nosotros somos un museo afroperuano de Saña, no nos sentimos muy identificados como museo local o nacional. Nos identificamos más como un museo de la diáspora africana. Es muy importante en la exposición los mapas y las rutas transatlánticas. Y creo que Cartagena tiene un punto clave ahí, tanto de llegada de los barcos de esclavizados como luego su redistribución a otras partes de América. Un tema que para nosotros es importante es el guión del museo. El guión. Nosotros varias veces hemos trabajado el tema del guión, lo hemos replanteado, inclusive hemos tenido unos talleres con una especialista, Evelyn Figueroa, de Puerto Rico, del Smithsonian, ha venido acá varias veces, la puertorriqueña, y con ella hemos tenido varias reuniones para discutir el guión del museo, ¿no? Porque te permite ordenar las colecciones que uno pueda tener, ¿no? Entonces, en el guión, un primer punto de partida es que muchas veces no se toma en cuenta, es el rol de los africanos en la producción.
y la relación hombre-naturaleza. Lo digo porque estando en un evento del Caribe, en la isla de Guadalupe, un evento internacional promovido por la UNESCO y la isla de Guadalupe, en el Caribe, se levantó una mujer de Guadalupe, afro, y dijo: hay un tema central que nunca se toca, tiene que ver con lo que ustedes están hablando de la reparación. Dijo: Europa se enriqueció producto del trabajo de los esclavizados de América Latina y del Caribe. Hay una deuda histórica y esa deuda tiene un precio. Entonces ella quería contabilizar el costo de las ganancias de Europa y su enriquecimiento, y que ese dinero debería ser devuelto al Caribe. Entonces, si hablamos de reparación, ahí tenemos un mensaje. Porque sorprendió a todo, porque ella habló con voz alta, fuerte y decidida, ¿no? Y aparentemente se salía del esquema de un evento académico, ¿no? Pero ese era su mensaje, la deuda histórica, ¿no? El otro asunto es que poco he visto que en los museos que se habla o se escribe del trabajo. Creo que se le cayó la conexión. Sí. No sé si mientras tanto el compañero de Ecuador quisiera hacer un aporte o le damos unos minutos a Luis Roca. Conectarme. Perfecto. ¿Aló? ¿Se retomó la conexión? Sí, Ustedes señor. decidan, nosotros estamos listos y vamos a compartir la presentación entre mi compañero Marcelo de Esmeraldas y mi persona. Pero si deciden esperar al compañero que se le ¿Aló? cayó la señal, me avisan, por favor. No sé si se ha retomado la señal. Sí, señor, Luis Roca, ya ¿Puedo está. continuar? Sí, señor. Ya, gracias. Entonces voy a tratar de ser muy puntual. En el guión, nosotros hemos incluido el tema de los castigos, torturas, pero también acciones antiesclavistas, pero a nivel de la diáspora africana. Y ahí incluimos, obviamente, San Basilio de Palenque, ¿no? Está incluido ahí, pero también la lucha antiesclavistas en el continente, dentro de esta visión diaspórica, ¿no? Creo que parte de este nuevo enfoque de colonial tiene que tener un enfoque de la diáspora y las luchas antiesclavistas a nivel del continente y no solo a nivel local. Respecto a la cultura, nosotros hemos incorporado salas relacionadas con las artes, la música, canto y danza. Hemos incluido la espiritualidad, la religiosidad. Inclusive tenemos un original de Changó, donde la población hace sus ofrendas acá. Los rituales y los objetos sonoros, hay un rescate. En la costa del Pacífico ha habido una ruptura. Ha habido una derrota de la espiritualidad africana por parte de la religiosidad occidental y cristiana que se ha impuesto. Y Perú ha sido sede de un virreinato muy poderoso, con mucha iglesia. Aquí en Saña era una provincia con 14 iglesias. Además habían capillas en las haciendas y obligaciones de bautizo. Entonces era muy difícil el sostenimiento de la religiosidad africana. Hay una pérdida en la costa del Pacífico, por lo menos en varios países de la costa del Pacífico, de la espiritualidad africana, ¿no? Pero hay una especie de
rescate en este último periodo. El otro asunto que tiene que ver es que los objetos sonoros en la religiosidad africana están ligados a los rituales religiosos. Pero nosotros estamos percibiendo que en el continente se está produciendo la construcción de objetos sonoros o instrumentos musicales modernos, que están muy alejados de la artesanía, la tradicionalidad y de los rituales religiosos africanos. Es un fenómeno que nosotros estamos rescatando acá en el Perú. Que hemos hecho comparsa de tambores vinculada a la religiosidad, no como una religiosidad impuesta, ¿no? Sino como vivida, ya que nosotros hemos sido bautizados en los rituales de Changó, fundamentalmente, ¿no? En sesiones de santería. Las salas que tiene el museo han sido creadas, en algunas de ellas, por iniciativa de la propia población. Entonces tenemos la Casa del Campesino, que son los propios agricultores, campesinos que han hecho este espacio. Luego, las mujeres mayores de edad han realizado el sitio de memoria de la mujer, donde han colocado todos los productos o instrumentos que ellos realizan a partir de sus abuelos, que viene a ser desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, esta es una de las salas más ricas que hay de elementos muy antiguos. Y hay una tesis importante que habría que rescatar, que en la sociedad africana, por lo menos en nuestros países, en las sociedades de las poblaciones afros, el elemento fundamental de la familia ha sido la mujer. Hay muchas herramientas y muchos elementos de trabajo de la mujer relacionados con la vida del hogar, la crianza de los niños, la cocina, la salud, la educación, la vestimenta, la medicina, la luz, los lamparines, las planchas, todos esos elementos atraen mucho a los visitantes y nos ha llamado la atención que dicen los visitantes que es una de las mejores salas del museo, la sala de la mujer. Y eso lo han hecho las propias mujeres ancianas, ¿no? Inclusive ellas mismas la han construido, esa sala. Y tiene cantidad de piezas. Luego, hay, bueno, el espacio del campesinado, el espacio de la mujer, están las propuestas de involucrar espacios vinculados a las personas ligadas a los ríos y mares. Hay una revaloración de las personas vinculadas a los ríos y las chacras o campiñas. En los espacios urbanos la variedad de oficios también se está incorporando y también tenemos un espacio que le llaman la cabaña, de espacios culturales, actividades artísticas, culturales. Vanessa conoce bien todo eso. Donde hacemos diversidad de actividades artísticas, culturales, inclusive los grupos visitantes dan conferencias y también hacen presentaciones culturales. Por ejemplo, ahí estaba el grupo gospel de Estados Unidos, de 16 artistas afrodescendientes de Estados Unidos, ahí estuvieron en la cabaña, y también de otros países, ¿no? Hemos tenido varios logros. El checo, que es un instrumento de calabazo, que es patrimonio cultural de la nación. Hemos rescatado un género bailable de comienzo del siglo XIX que se llama baile tierra, y uno de los más importantes son expedientes que hizo Zaña para lograr que sea sitio de memoria de la esclavitud y la herencia cultural africana, y es el único lugar del Perú que tiene esa denominación de la UNESCO. Colombia también lo tiene, ¿no? San Basilio de Palenque, ¿no? Yo diría que hay temas de agenda por discutir. En esta, creo que hay 4 o 5 temas claves para terminar, ¿no? Por eso lo estoy haciendo de manera muy concreta. Son los siguientes temas, ¿no? Creo que no puede haber el museo autoexcluido, autoexcluyendo a los afros, solo autoexcluyéndolos, sino tiene que verse las relaciones interétnicas. Tiene que haber un hermanamiento con las otras minorías étnicas de nuestros países. 2, tampoco puede excluirse los tipos de mestizaje. Hay variedad de tipos de mestizaje.
durante estos 4 o 5 siglos. Hay cuadros que ha hecho México, que también tiene Perú, un cuadro de Virrey Amar, donde se ven como cerca de 20 tipos de mestizaje distintos. El otro tema que es crucial es pasado y presente, porque muchas veces se ve el museo como un problema del pasado. Nosotros en los últimos 5 años estamos dedicados al tema del presente, a enfrentar la crisis climática, los afrodescendientes, campesinos, con otras culturas y otras minorías étnicas. Estamos trabajando las cuencas, ¿no? Entonces, ahí vemos la relación entre el pasado y el presente. El museo no puede ser solo un espacio para el pasado. Tenemos retos del siglo XXI, que luego lo voy a mencionar, y dos, que un museo tiene que ligar lo nacional y lo internacional. El museo no puede estar ausente de los retos del siglo XXI, que es la crisis climática, la lucha por la paz contra las guerras, porque si se habla de decolonialidad, no podemos dejar de lado de que hay invasiones y disputa de territorios en el mundo, que hay minorías étnicas, que hay migraciones forzosas. Y la migración en Colombia ha sido muy fuerte, también en Venezuela. Entonces los problemas migratorios son temas contemporáneos que no pueden estar ausentes en un museo, ¿no? Y nosotros lo estamos abordando eso, o lo planteamos como tema de agenda, ¿no? Los temas de las minorías étnicas, los temas de los avances del autoritarismo en el mundo, ¿no? Y nosotros estamos planteando un problema relacionado con que está creciendo las desigualdades y está creciendo el armamentismo en el mundo. Y también ponemos en agenda el tema de África. ¿Qué está pasando con los recursos naturales de África? ¿Qué está pasando con las hambrunas, inclusive los golpes de Estado? Entonces hay una visión muy romántica del África, pero faltan estudios para ver cómo está haciendo sus territorios y sus recursos naturales conquistados por diversas corrientes internacionales, ¿no? Yo me quedaría rápidamente, ahí solamente para no avanzar más y no extenderme, ¿no? Disculpen la extensión. Muchas gracias. muchísimas gracias por su participación, señor Luis. Yo ya iba a acudir a ese llamado de recordarle, pues cuando quedaran 3 minutos restantes de la participación. Muchísimas gracias. Y en un momento, pues vamos a tener un espacio para profundizar sobre todo ese rico panorama que nos dio de las labores que se llevan en el museo. Y en este momento, pues le damos paso a los compañeros que vienen desde Ecuador a mostrarnos su experiencia con estos temas de la reparación y la decolonialidad. Adelante. Buenos días con todos y todas. ¿Se me escucha? Sí, ya. Muy bien. Reciban un saludo muy cordial del Museo Nacional del Ecuador. Una de sus sedes está en Esmeraldas y es el Museo y Centro Cultural de Esmeraldas. Creo que mi compañero Marcelo va a poder extenderse mucho más porque es donde más se ha trabajado el tema afro. No sé si me permite compartirles una presentación que hemos preparado. Ah, caramba, no aparece. Un segundito, ¿no? Porque no me aparece la presentación. Arriba a la derecha, compartir, hay una flechita. Intento compartir, pero no No me lo permite, no aparece la presentación que tengo ya abierta. No sé por qué razón. Marcelo, tal vez tú tienes opción a presentar porque tengo este problema técnico. O si quiere. Ay, qué pena. No, si la suben en el chat y la pueden compartir desde la mesa. Marcelo, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, se la pueden enviar a Paula, a Erika. Yo estoy Intento pendiente. compartir, pero no me deja. Le voy a tratar de enviar al chat. No me da la opción. Sí, por Qué favor. lástima. Ok, ahorita
Marcelo. Sí, ¿me escucha? No, no. ¿Sí me escucha? Ah, ya me Escuchamos, apareció. Marcelo. Eh, Puedes enviarla al chat y... ¿La están viendo? perfecto. Sí, la estamos viendo. Sí. ¿Me escuchan? Te Sí, escuchamos. estamos compañeros, viendo ¿me la escuchan? presentación y también te escuchamos. Muy bien. ¿Pueden oírme? Sí, 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 sí. Ya. ¿Están viendo la presentación? Ya, perfecto. Entonces, También, todo en inicio. orden. Como les decía, nuestras experiencias en el Museo Nacional del Ecuador y más específicamente en el Museo y Centro Cultural de Esmeraldas con respecto al tema de afrodescendientes, ha sido varias experiencias de exposiciones museológicas, de proyectos educativos, de los que ya vamos a ir hablando poco a poco. El primero es esta obra de esta artista suizo-ecuatoriana, Alice Trepp, realizado en el Valle del Chota. Para que ustedes puedan ubicarse geográficamente, aquí tenemos el mapa del Ecuador y donde está pintado de naranja es el Valle del Chota. Es un valle cálido, seco, que está incrustado en plena serranía ecuatoriana entre las provincias de Imbabura y el Carchi. La población afro que habita actualmente en la zona del Valle del Chota es descendiente de personas esclavizadas que fueron llevadas en el siglo XVII para trabajar en las haciendas jesuitas productoras principalmente de caña de azúcar y de algodón. Entonces, esa población, esos descendientes son los que ahora habitan este extenso Valle del Chota, que tiene unas prácticas culturales muy interesantes, pero que es una población bastante deprimida. Yo diría una de las poblaciones más excluidas del Ecuador, con todo tipo de necesidades y mucha precariedad sociocultural y económica, por supuesto. Aquí tenemos una fotografía donde vemos al artista Alice Trepp, que hace estas esculturas de tamaño natural. Ella ha visitado reiteradas veces el Valle del Chota, como lo han hecho muchos artistas, pero ella en particular. Y en ese proceso de acercamiento, ella se ha relacionado con la gente del Chota, ha creado lazos, vínculos de amistad, inclusive, y ha vinculado esa palabra y esas experiencias de vida propias y con la gente del Valle del Chota, que han sido sus modelos. Básicamente las mujeres. Alice Trepp trabaja esculturas en tamaño natural, en arcilla. Sí, ahí le vemos precisamente trabajando con una de sus amigas y modelos. Alice Trepp tiene varias colecciones, entre ellas esta que se llama Piel de Ébano. Piel de Ébano lo que trata de mostrarnos es la resistencia de las mujeres y cómo esa resistencia se expresa a través de lo corpóreo, de la representación corporal de las mujeres. La otra colección, que se llama La Carga, es una muestra de una carga emocional, no solamente física, sino emocional, a la que están sometidas las mujeres del Chota que comercian, especialmente en los mercados de las grandes urbes, sometidas, claro, a procesos sumamente fuertes de exclusión, de grandes necesidades. Ellas se ven abocadas a trabajar sin recursos propios, sin un capital propio, sometidas a prestamistas, a madrugadas intensas en esos fríos, a los precios de los intermediarios. Es decir, es una vida bastante compleja y dura. Alice Trepp trata de mostrar esas historias de vida, no solamente con la escultura en sí, sino con una especie de cédula en la que cuenta y da valor a la palabra de estas mujeres, donde cada una van expresando sus historias de vida. Ahora bien, estas exposiciones, digamos, estas colecciones han sido ya expuestas no solamente dentro del Ecuador, sino también a nivel internacional. Creo que la primera vez que se expuso fue en el 2018, cuando se inauguró el Museo Nacional del Ecuador. A partir de esta experiencia en el Museo Nacional, también se presentó una
un cuadro muy interesante que fue hecho en el siglo XVI y que siempre ha estado en España y que fue traído en el 2018. Y de esto ya les va a contar mi compañero Marcelo, que es el responsable del Museo y Centro Cultural de la Ciudad de Esmeraldas, donde despliega un trabajo sumamente importante por la cultura afro. Marcelo, adelante, por favor. Buenos días con todos. ¿Sí me escuchan? Sí, Te ya. escuchamos. Sí, ya, Marcelo, perfecto. ¿estás? Sí, te escuchamos, Marcelo, y te recordamos que nos Mi quedan cámara como para tener 5 mejor visión. minutos para No escucho a habilitar nadie. después. Lamentablemente no estoy escuchando nada. Ujú. No sé si me Ya, escucharon a mí mi presentación, pero yo lastimosamente no estoy escuchando a nadie. ya. Qué Sí, pena. sí le escuchamos, Miriam. Ya. Le comento, referente a este cuadro, por ejemplo, me gustaría Marcelo, aportar ¿estás un ahí? poco. ¿Puedes hablar? Ok. Ujú. Disculpen que quiten la cámara, pero el internet acá es muy malo y si no, se me laguea. Ya, como les comentaba, referente a este cuadro, me gustaría aportar en esta conversación, eh, trayendo a la memoria este que es un símbolo central para nosotros acá en Esmeraldas, el cuadro de los tres mulatos de Esmeraldas. Como podemos observar, en esta pintura es mucho más que un retrato, sino que es un testimonio temprano de la resistencia afro en América Latina. Aquí tenemos representados a los líderes cimarrones, a don Francisco de Arobe, junto a sus dos hijos, don Pedro y don Domingo, que pactaron con la corona española desde su posición de poder, más no de sometimiento. Es decir, poniéndonos en un símbolo de igualdad o de tú a tú, si es así se le puede decir. Dentro de los aportes que tenemos acá en el Museo y Centro Cultural de Esmeraldas, podemos hablar, por ejemplo, de que ha tenido un papel clave en lo que es el reconocimiento y la visibilización y valorización de la cultura afroesmeraldeña, contribuyendo a través de los procesos de reparación simbólica y de colonialidad desde el ámbito museal. Cabe resaltar que el Museo y Centro Cultural de Esmeraldas, antes del terremoto del 2016, solo era un museo arqueológico que presentaba piezas de la cultura tolita. ¿Sí? A partir de su reinauguración, después de las adecuaciones, después de este terremoto, se tuvo también en exposición lo que es la etnografía afroesmeraldeña. Junto con esto vinieron muchas otras actividades en el cual se les hizo para poder resarcir un poco de lo que es la memoria de la cultura afro aquí en nuestro territorio. Nosotros, dentro de algunas actividades que tenemos, podríamos hablar sobre las exposiciones que se han realizado, como por ejemplo la Expo Reclama, que se hizo conjuntamente con el colectivo Mujeres de Asfalto. Ellas buscaban la conexión de la mujer afrodescendiente con la naturaleza, la vida cotidiana, y su rol central es la resistencia, no solo en la sociedad, sino también en lo cultural. Las aulas abiertas, que es un programa que hacemos aquí en el Museo Nacional. Nosotros tenemos las aulas abiertas de etnografía afroesmeraldeña, donde le enseñamos a estudiantes y a visitantes sobre las raíces ancestrales de la provincia de Esmeraldas, las luchas de los pueblos afrodescendientes y sus expresiones culturales vivas. Eh, También tenemos las activaciones culturales itinerantes, donde llevamos la marimba, la danza, la memoria cimarrona fuera del museo, promoviendo el orgullo identitario y el diálogo intercultural. Por ejemplo, los últimos 2 años, en el Día del Niño, nosotros hemos contratado a unos grupos para poder visitar distintas escuelas cercanas aquí a nuestro museo y hacer presentaciones de marimba y pequeñas charlas sobre la historia de aquí de Esmeralda. ¿Sí? Eh, Podemos decir que hoy en día el Museo del Centro Cultural de Esmeraldas se posiciona como un espacio que no solo conserva objetos o relatos del pasado, sino que también acompaña los procesos de empoderamiento comunitario, que es básicamente el enfoque que este museo tiene.
no solo mostrando la carga o el sufrimiento, sino también la resistencia, las propuestas actuales de colonialidad que existen, que nacen de estas comunidades, que son claves para avanzar en la reparación histórica y la construcción de una memoria en la provincia, y si se puede decir en el país, ya que Esmeraldas es la provincia con mayor porcentaje de personas afro aquí en Ecuador. Sí. No sé si me escucharon. Sí, te escuchamos, Marcelo. Igualmente escuchamos a Miriam y entonces de esta manera damos paso a abrir este diálogo para que tanto las personas que nos acompañan desde otros procesos museales o que por el interés genuino en cómo van estas dinámicas de reparación y de colonialidad, pues puedan participar, podamos dialogar pues horizontalmente, muy ad hoc con lo de colonial sobre la reparación y la decolonialidad. A mí se me encargó dinamizar este espacio de cierre que es tal vez uno pues de los más importantes donde nos encontramos pues desde diferentes territorialidades pensándonos pues estos temas de cómo ver los museos en este momento y de alguna manera entonces respondiendo a esa tarea busqué generar pues buscamos generar como equipo unas preguntas que susciten pues varios diálogos y que nos permiten también como ver esta forma de hacer museo desde diferentes lugares. Se me está informando que falta en esta exposición de sus procesos el compañero William. eh, Están como trastocados los tiempos, así que disculpa, abro el espacio para que intervengas y hacia el final entonces cerramos como con estas reflexiones, preguntas y respuestas. William, adelante, disculpa. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias y también agradecerle a Luis, a Miriam, a Marcelo. Pues aprovechando también esa forma del tiempo, me gustaría es como a grandes rasgos también como comentarles o compartirles también lo que es considerado lo que se está construyendo en términos de reparación, en términos de colonialidad desde el programa Fortalecimiento de Museos del Museo Nacional de Colombia. Y pues inicio como con como lo mencionaba Luis, como serie también de reflexiones o apuntes para abrir preguntas. Y es claro entender también el espacio, el lugar o la narrativa de enunciación de los museos también, ya que esto permite como en ese sentido de colonialidad, saber cuáles son esos límites que se van a deconstruir, que se van a resignificar. Y pues desde el programa Fortalecimiento de Museos, esto es algo que pues como ustedes comprenden, hace parte de una institucionalidad y es algo que ha implicado también restablecer procesos que vayan acorde a esas necesidades situadas y territoriales. En ese sentido, pues brindar el fortalecimiento a los museos del país ha implicado unas apuestas en las cuales permita romper un poco como esa forma unidireccional de entablar una conversación y establecer más espacios de escucha, espacios que permitan entender esos saberes propios también y desde ahí generar metodologías, generar unas formas de ver un museo territorial. Creo que esa es una de esos elementos claves para el programa en este ejercicio de ver el museo desde los territorios. Luis lo mencionaba y creo que lo han mencionado tanto las apuestas como de Ecuador también, y creo que somos testigos de esa forma de entender un museo vivo, de un museo sensible también, y eso me lleva mucho que en este ejercicio de asesorías que realiza el programa, nos hemos encontrado mucho de cómo integrar la espiritualidad, ¿sí? Ese ejercicio espiritual dentro de estos procesos que sin duda alguna pues genera profundas cuestiones a esa noción de esos patrones eurocéntricos de lo que significa o de lo que hace, lo que se entiende por museo. Esta es una de las apuestas que hacen parte de este ejercicio de colonial para la museología latinoamericana.
En vista de esto, pues sin duda alguna ya lo han mencionado también, el diálogo intercultural, el diálogo de saberes, son ejercicios fundamentales y hay una reflexión también de cómo se está pensando o cómo se piensan esas participación y una participación efectiva, reflexiva, de cómo son esos ejercicios de participación, dado que pues desde la experiencia, como lo mencionaba al principio, pues desde el lugar de enunciación siempre van a tener en cuenta como esas acciones que quedan ahí en el camino. Entonces, pues agradecerles pues para que más bien tengamos la oportunidad de seguir dialogando a través de las preguntas y respuestas, pero este sería como un ejercicio en lo que se va entendiendo como de reparación y de colonialidad en el museo. Willy, muchísimas gracias. Yo te cambié el nombre, casi no te dejo hablar, pero espero que participes activamente, como les invito a todos y a todas que nos acompañen en este espacio. Eh, Muchísimas gracias, agradecerles primero pues por su participación, por abrirnos la puerta como de esos espacios de los cuales pues están representando y mostrarnos cómo ha sido de alguna manera este proceso en clave de reparación y de colonialidad, que entendemos entonces como hay unas agendas internacionales que abogan por las relecturas de los relatos de nación y de las instituciones pues de la misma. Que buscan también como dar un viraje hacia pues este tema, esta palabra que pues genera como tanto ruido, ¿no? Pero de alguna manera es como inaludible, que es la inclusión, procesos que se marcan en cuestiones como de inclusión o incluso lo podemos poner más bonito, ¿no? En términos de dignificación de procesos y de poblaciones históricamente marginalizadas. Agradezco sus participaciones porque pues hacen que pongamos en la mesa varios temas muy interesantes. Eh, Esto que mencionó Joyce hacia el principio nos puede arrojar entonces a ver cómo la pregunta, ¿no? Y la pregunta que no deja de ser palabra, que no deja de ser concepto y que es tan problemática, tan rica a la vez, pues genera ciertas cosas. Entonces, esta intervención de Joyce me llevó a pensar cómo la pregunta puede ser un método para abordar estos escenarios de la reparación y de la decolonialidad, cómo encontrar la pregunta como un método, tal vez como la duda metódica en acción, y es en una acción pues en clave de museo, en clave de representación, en clave de reparación, con lo que nos deja Luis es pensar justamente el museo, es pensar a lo conceptual, es pensar la palabra como ese aparato móvil y dinámico, ¿no? Y eso me llevó a inquietarme, pues, por estos ejercicios de politización y como el ruido social que ha generado últimamente, ¿no? De que se cuestiona como ese papel político de los museos que siempre lo ha tenido, pero ahorita de alguna manera ahora lo hacemos como mucho más explícito y eso ha generado unos movimientos pues dentro de la sociedad, ¿no? Alegando pues por diferentes posiciones y lo dejo aquí pues entonces para ahorita concentrarnos en abordar estos temas porque me pregunto, ¿cómo abordar la politización del museo? ¿No? Y esos señalamientos que dicen como no a explicitar el racismo, no a explicitar las necesidades de la decolonialidad y demás. Eh, y otro, como otro aporte que nos deja Luis, pues es pensar en la participación ciudadana como un elemento que activa la memoria y, y eso nosotros ahorita entonces como proyecto pues absorbemos eso y qué clave no pensar la participación como un activador, como un estimulante de transformaciones. Bajo esta experiencia que nos cuentan de Ecuador, me quedo entonces pensando en ese terremoto lamentablemente acontecido en el territorio que de alguna manera le abrió las puertas a un remesón también museal. Eh,
Y esta parte que nos entrega Willy del proceso, pues que lleva el programa de fortalecimiento de museos, y es pensar en lo situado, de alguna manera lo podemos poner en diálogo con lo que decía Luis, ¿no? De pensar cómo la participación ciudadana, cómo tomando en serio la posibilidad y la importancia de la incidencia de diferentes voces en diferentes espacios también pues genera transformaciones. Eh, y ahorita me gustaría como que nos concentráramos en, en nuestros lugares de enunciación, ¿no? Y entonces es pensar si hacemos entonces esta gestión de reparación y de colonialidad desde lo situado como nos planteó Willy. Me gustaría saber, ¿no? Desde esto situado, cuándo y cómo los museos a los que pues cada quien representa identificaron la necesidad de llevar a cabo pues unos cambios, unas transformaciones en la gestión y en su discursividad, qué elementos, tal vez desde ciertos sectores sociales, cómo se manifestó esto y cómo ustedes lo interpretaron para llevar a cabo esos cambios. Y pues propongo que sigamos como este orden de participación en el que primero estaba Joyce desde el proyecto Museo Afro, luego estaba Luis y así sucesivamente. Así que adelante, Carlos, tienes la mano levantada y quisiera como que pudieras intervenir en este momento, si le suma como a estas preguntas, de alguna manera que nuestros invitados, que quienes estamos participando acá, contestan. Así que adelante. No, que nuestros invitados respondan primero. Era una pregunta que les iba a hacer después, pero dale, todo bien. Vale, Gracias. muchas gracias. Entonces adelante, Joyce, te escuchamos. Verdad, aquí estoy, que estaba ajustando temas técnicos aquí. Bueno, nosotros como estamos en proceso de construcción, creo que hemos podido ir haciendo muchos ajustes sobre la marcha, que finalmente se van a ver reflejados cuando el museo abra las puertas. Pero sin lugar a dudas estamos llenos de retos. Creo que una pregunta a partir de lo que tú planteas es, claro, cuando arrancamos el proceso y tocó preguntarse sobre qué temas se van a hablar, cómo se van a hablar, y un ejemplo de ello es el tema de la trata esclavista, que es tan sensible, ¿no? Para, digamos, como de este lado, y digo de este lado, es como desde el lado de la negritud, enfrentarse a ese tema. Entonces, por ejemplo, que se pusiera en marcha todo un plan de acción sin daño, da cuenta de esto que tú preguntas, del reto y de una solución que seguramente se va a ver es a largo plazo, con todo lo que eso implica, ¿no? Y traigo a colación este ejemplo porque es uno de los que más tensiones ha suscitado en el proyecto. Yo creo que hay dos que he rastreado. Uno es si nos vamos a llamar museo o no, por todo lo que esto engloba, o sea, todo lo que es la idea de museo, y por eso traía a colación también el texto, el fragmento del texto que les leí, o sea, ¿qué es un museo? Y si se debe llamar o no museo, si se debe llamar antimuseo, si es solo un museo afro, si es un museo afro, raizal, palenquero, y quienes también quedan por fuera, los negros, los cimarrones, o sea, es la complejidad de ello. Y el tema de acción con daño, ¿no? Entonces es como o sea, ¿cómo vamos a hablar de la trata esclavista? ¿Cómo vamos a abordar este tema, incluso si fuera desde lo artístico? ¿Cómo hacerlo? Y pensando en todas las dimensiones, ¿no? O sea, quienes tienen la madurez para hacerlo, o un niño o niña de 7 años que se aproxima a este tema, ¿cómo lo va a hacer? Entonces yo creo que este y otros retos nos atraviesan en la construcción del museo,
Y finalmente, cuando salgamos a escena, se verá como el fruto de plantearnos las preguntas. Por ahí en el chat veo que están preguntando sobre el libro. Es este texto, se llama El cuadro completo y es de Alice Procter. Entonces ahí les dejo, ahorita yo les escribo el nombre en el chat y precisamente habla como de procesos decoloniales en los museos, desde una perspectiva, pues digamos que más orientada, es que, bueno, ahorita les escribo ahí una breve sinopsis y les comparto el texto. Entonces, por ahí concluyo. Y creo que Ochi tiene la mano levantada. Yo no sé si es para complementar esto. Adelante, Ochi. Disculpen que yo no sé lo que le pasa a esto, pero me han sacado varias veces, vuelvo a entrar y no sé si están colocando preguntas que yo creo que son, o sea, que consideramos interesantes en este momento. Me ubica más o menos para yo hacer dos preguntas que me gustaría que sobre todo las personas de Ecuador y de Perú, me gustaría que lo abordaran. ¿Sí o no? ¿O estoy perdida? Adelante, Ochi, las dejamos para que se unan con esa pregunta que formulamos y que inauguró pues esta ronda de intervenciones. Cuéntanos. No, una es que yo creo que estamos discutiendo eso precisamente aquí en el Museo Afro en Colombia. ¿Cómo se entiende la afromuseología? Porque es un concepto que aparece, por ejemplo, en la exposición de les compañeros del Ecuador. Me gustaría saber cómo lo entiende. Y lo otro es, digamos, el Museo Afro es un proyecto del Estado, como también veo que esta parte que presentaron del Ecuador es un proyecto estatal. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los límites que ven en relación a un proceso decolonial en el marco, digamos, de un proyecto oficial, digamos, institucional? Esas son mis dos preguntas. No sé si se me escucha ahora, creo que recuperé el audio. ¿No? ¿Me escuchan? Sí. Miriam, la escuchamos muy bien, sí. Bueno. ¿Usted nos escucha a nosotros? Sí, ahorita sí. Mil Perfecto. perdones por el... Qué bueno. No se preocupe, adelante. Muy bien. En este sentido, Luis, te escuchamos. ¿Aló? Estaba contándoles sobre el tema de Alice Trep. ¿Puedo seguir? ¿Me avisan ya? Hola, hola. ¿Nos escuchas? Sí, ahorita sí. ¿Puedo continuar? ¿Continúas con la exposición sobre lo que están haciendo en términos de afromuseología en el Museo de Esmeraldas? Sí, creo que alguien preguntó concretamente sobre las obras de Alice Trep. Y solo quería decir un poquito, de ahí luego que Marcelo nos siga contando, pero esto de representar estas imágenes de mujeres no es solamente mostrar el sufrimiento, no solamente mostrar la precariedad, sino también mostrar la resistencia del pueblo afro, de las mujeres afrodescendientes. Y cómo esas imágenes que aparentemente se han vuelto como imágenes normales dentro del paisaje urbano, invitan a una reflexión, porque son historias que están invisibilizadas. Y claro, la toma de partido para poner en discusión ese tipo de temas para un museo nacional, para un museo de gobierno, sí es una apuesta. Es una apuesta. Yo no trabajaba en ese momento, pero en el 2018 entiendo que se lo hizo y con mucho interés, ¿no? Poner sobre la mesa la discusión de estos temas que están invisibilizados. Eso en cuanto a la obra de Alice Trep. No sé si Marcelo nos puede hablar, él estaba con problemas técnicos también, pero tal vez él nos puede hablar un poquito más de su experiencia en el Museo de Esmeraldas. Vale, muchísimas gracias, Miriam.
De alguna manera ya cerramos como esta parte de las intervenciones sobre los procesos que llevamos en cada una de las instituciones museales y lo que está planteado sobre la mesa, pues recogemos esas inquietudes que lanzó Chicuriel hace un momento e insistimos pues en esta, de cómo y cuándo los museos a los que ustedes representan identificaron la necesidad de llevar a cabo cambios en su gestión y en su discursividad justamente de cara a la decolonialidad y a la reparación. En ese sentido, le doy la palabra a Luis para que sigamos entonces como este orden que generamos al principio de las intervenciones y también pues decirles a las personas que nos acompañan que pueden formular sus preguntas en el chat también y las vamos a ir incluyendo pues en este proceso o las vamos a leer porque incluidas ya están. Adelante, Luis. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, te correcto. escuchamos. Sí, lo escuchamos, maestro. Sí. Gracias, muchas gracias. Mire, el Museo Afroperuano nace luego de recoger los testimonios orales de la población de Saña y hacer un recorrido por los pueblos afro de la costa peruana. O sea, recogiendo sus tradiciones, su memoria propiamente dicha, ¿no? Entonces, luego de ese proceso de recolección, de información de sus tradiciones, hicimos un recorrido por países de América Latina y el Caribe, contactando con la población y viendo también la situación de los museos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una experiencia de que, partiendo de que si habíamos vivido 3 siglos y medio a 4 siglos de esclavitud, teníamos que crear un museo que sea libre, independiente de las empresas, del Estado y de grupos de poder. Entonces tenía que ser un museo con una visión comunitaria, con participación de la ciudadanía. Y gran parte del guión se hace con los aportes de los pobladores ancianos de Saña, ¿no? Y hay un libro que se llamó La Otra Historia, Memoria Colectiva y Canto del Pueblo de Saña, ¿no? Pero más allá de Saña, nosotros recogimos testimonios de los garífunas, de Bluefield, Puerto Cabezas, Santiago de Cuba, Colombia. Sí, hemos estado ahí con los poetas colombianos, que son muchos y que conocen todos los escondites del mundo afro-colombiano. Entonces, conversaciones con los hermanos Zapata. También ellos tenían su hermana, principalmente su vínculo con la espiritualidad. Tenían su santería, ellos. Esmeraldas, he estado 5 o 6 veces en Esmeraldas, cuando hubo el primer intento de formar el centro afroamericano, a partir de la primera década del siglo XXI. He estado varias veces ahí. Bueno, la experiencia, la idea que traigo de fondo acá es la relación entre los museos y la ciudadanía, la participación comunitaria. Creo que ahí hay dos rutas. Una, la ruta de los museos que tienen una proyección comunitaria y que son de la sociedad civil directamente, y los museos que son del Estado, ¿no? Creo que tienen dos perspectivas y dos caminos que tienen semejanzas y diferencias. Pero entre las cuestiones que habría que tener mucho cuidado, son una experiencia que conocemos en algunos países latinoamericanos, es la relación entre el Estado y la comunidad. Hay errores que hay que evitar. Uno de los principales errores es de que el Estado asume una posición vertical y por encima de la población afrodescendiente, y generalmente toma contacto con los líderes o caudillos locales y supuestamente se daría a través de ellos un vínculo con las poblaciones, ¿no? Entonces creo que habría que evitar el paternalismo o una especie de
mando del museo sobre la participación ciudadana o sobre la sociedad civil. Es un tema complejo, porque la sociedad civil en el Perú y gran parte de América Latina está fragmentada y resquebrajada. Y recordemos que los movimientos afros que se formaron en la década del 60, 70, 80, hubo muchas divisiones. Entonces hay que sacar lecciones de esa experiencia, ¿no? Entonces yo diría que habría que tener mucho cuidado entre la relación entre un museo del Estado con la sociedad civil. Creo que debería haber una relación más de horizontalidad, de diálogo, de recoger sus aportes, de escucharlos, ¿no? Y evitar que solamente se escuchen las voces de los caudillos o los jefes o los líderes, que muchas veces no tienen representación de base, ¿no? Entonces ese es un tema que habría que tomarlo como previsión en función de las experiencias que tenemos en nuestro país o en algunos de nuestros países, ¿no? Que es muy delicado. Yo diría que el segundo gran tema de la participación ciudadana es que es importantísimo que tengamos una visión de la diáspora africana, aún como museos, porque podemos, yo creo que yo aplaudo y felicito que ustedes tengan la iniciativa transfronteriza, ¿no?, de vínculos con los museos de Ecuador y del Perú, ¿no? Sin embargo, creo que esto nos abre a un camino mucho más grande, porque nos está faltando la unidad de la diáspora africana. Y dos, hay cosas que debemos autocriticarnos, ya sea los museos privados, los museos comunitarios o los museos del Estado. Es la falta de solidaridad al interior de la diáspora africana. Es muy lamentable que la mayor parte de organizaciones latinoamericanas afrodescendientes no tengan solidaridad con Haití. Sería bueno conocer qué está pasando en Haití. El primer pueblo que hizo la liberación de esclavos y la primera independencia de América Latina está sufriendo matanzas, hambrunas y muchas muertes. Hay 200 pandillas armadas y mucha muerte de niños y mujeres, pero no hay solidaridad latinoamericana, ¿no? Entonces yo insisto en el primer punto es cómo nos relacionamos con la población afrodescendiente de nuestros países, que sea más horizontal, y dos, la solidaridad latinoamericana o la solidaridad con la diáspora africana, ¿no? Y pongo como ejemplo y símbolo el abandono de Haití por parte de los afrodescendientes, la mayoría de afrodescendientes latinoamericanos. Y el tercer elemento que colocaría yo es que lo han mencionado varios expositores, es revalorar la diversidad y el diálogo intercultural. Eso creo que es un punto clave. Reconocer que somos parte de una diversidad, pero latinoamericana, no solamente nacional. Y la interculturalidad interétnica también es nacional y latinoamericana. Pero ahí yo recojo que este diálogo intercultural tiene que superar esa tendencia a lo que puede ser el etnocentrismo. O sea, considerar que nuestros museos aparecen como superiores o de mayor importancia que otros museos de otras etnias, ¿no? Somos iguales, somos diversos y hay que dialogar y aprender los unos de los otros. Y por último, nosotros estamos desde hace 5 años impulsando un movimiento Afroamérica Autónoma, de unidad entre los afroamericanos de la diáspora y también unidad América-África, dentro de esta visión de la diáspora africana que está dispersa, hablan 5 idiomas diferentes. Tenemos 5 años trabajando y para hacer un mensaje de un párrafo necesitamos 5 traductores para comunicarnos con los hermanos de otros países del continente, porque en la diáspora se habla 5 idiomas, igualmente en el África, para comunicarnos. Es un trabajo tremendo, ¿no? Por eso vamos lento. Pero hay caminos y yo quería felicitarlos
por este puente que están haciendo ustedes entre Colombia, Ecuador, Perú, y creo que hay que ampliarlo. Yo creo que han abierto un gran camino y felicito realmente al Grupo de Colombia. Y creo que está en un espacio estratégico Colombia, ¿no?, para poder impulsar la unidad en la diáspora africana. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por sus intervenciones tan ricas, tan ilustrativas, que nos ponen a reflexionar bastante sobre el rol de los museos en general, incluso más allá de lo que nos convoca en este espacio, que es la reparación y la decolonialidad. Qué importante dar esos pasos de gigantes en una autonomía en el espacio pues, museal, ¿no? Que se piense como un lugar de encuentro, como un lugar, ¿no?, para la sociedad y para plantear pues, unos temas que nos unan también como sociedad. Nos resta muy poco tiempo, así que invito a las otras personas que nos acompañaron a que participen, ¿no?, en clave pues, de estas preguntas formuladas. Hay 2 personas que tienen la mano levantada y entonces les pido que si podemos poner las preguntas en el chat, eso puede aligerar un poco como para que todos podamos participar. Entonces le doy la palabra a Miriam, a Marcelo, que están por allí, que intervengan en este momento, y posteriormente a Willy. Yo quisiera que mi compañero Marcelo pueda un poquito ahondar sobre el trabajo magnífico que él realiza desde su espacio. Marcelo, ¿estás? Estamos teniendo problemas técnicos, disculpas. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Por favor, yo no los escucho, solamente levántenme en el pulgarcito. Ya, perfecto. Voy a hablar, si es que no, por favor, me hacen una X o algo, ¿ya? Referente a la afromuseología. Bueno, en las exposiciones del museo podemos decir que dentro del Centro de Experiencias, Memorias, Saberes y Estéticas de las poblaciones afrodescendientes, nosotros no solo tratamos de mostrar objetos o historias desde una mirada externa o folclórica, sino que tratamos de construir relatos museográficos donde la comunidad afro tenga protagonismo en cómo se representa su identidad, su pasado y su presente. Luego en la práctica tenemos curadurías colaborativas con artistas, sabedores y líderes afrodescendientes o transmisores de saberes. El uso de lenguajes, estéticas propias de la cultura afro, como comentó el señor Luis Roca, en el diseño de las salas. También tenemos las narrativas que visibilicen la resistencia, la lucha, las espiritualidades que son muy fuertes dentro de esta cultura y las contribuciones de los pueblos afros. ¿Qué les puedo decir? Por ejemplo, en la sala de exposiciones permanentes del museo actualmente no se desarrolla de manera amplia el enfoque afromuseológico en el sentido de construir esta narrativa. Pero la muestra permanente mantiene una línea más general, sin profundizar en esta dimensión. Pero sin embargo, en la sala de exposiciones temporales sí se ha venido realizando propuestas que se acercan más a los principios de la afromuseología, como les comenté anteriormente, la exposición Reclama, o también, por ejemplo, tuvimos este año, por el Día de la Cultura Africana, la exposición Prohibido Olvidar, que es de la UNESCO. Ya, estas iniciativas, muchas veces generadas por artistas, colectivos o gestores culturales de nuestra ciudad, nos han permitido que el museo funcione como un espacio, si se puede decir, dinámico, donde se expresan las memorias y luchas de las comunidades afro, sobre todo promoviendo el diálogo, que es importantísimo, y la reflexión desde una mirada propia y contemporánea, no solamente mirando hacia el pasado, porque nosotros no podemos culparnos por lo que pasó, sino por lo que vamos a hacer para remediarlo. Sí. En resumen,
la afromuseología aquí en Esmeraldas busca que el museo no sea un simple mostrador o una estantería de lo afro, sino un espacio vivo del diálogo cultural y de la reivindicación histórica. ¿Sí se me escuchó? Ya. Muy bien, qué rica experiencia, Marcelo. Qué interesante lo que planteas y justamente desde el proyecto también nos pensábamos como esta urgencia de que lo afro no sea un instrumento más, ¿no? Y que atraviese pues por lo que ha estado atravesando y es la folclorización, ¿no? La exotización, sino que se integre a unas narrativas muy aterrizadas sobre identidad y sobre procesos históricos en general. Willy, te escuchamos. Ay, muchas gracias. Bueno, nuevamente, pues, teniendo en cuenta el tiempo, pues yo vuelvo y retomo algo que, en el sentido de pensarnos en este ejercicio, un diálogo decolonial, lo que menciona el señor Luis, creo que abordar la dimensión colectiva desde lo institucional, estatal, hacia los territorios, esa es una de las apuestas o los retos más grandes que se coincide dentro de esta museología, puesto que bien sabemos de que eso implica realmente como tanto el desplazamiento como realmente interiorizar dentro de los contextos situados para poder realmente entender algo que se presume mucho hoy en día, ¿no? Que es el diálogo realmente. Entonces, creo que para mí es importante entender cómo desde el programa, las apuestas, incluso este espacio que nos encontramos, es un espacio que nace precisamente de escucha, de escuchar esas apuestas, espacios donde realmente los saberes tengan la oportunidad y tengamos nosotros de quienes estamos como dirigiendo como ese saber desde los museos, realmente entender qué es lo que se está entendiendo como museología y en sus funciones. Entonces, es muy importante pues para mí como para entender el ejercicio de horizontalidad dentro de la museología colonial. Muchísimas gracias, Luis. Nosotros íbamos hasta las 2:30, pero yo creo que justamente a lo que convoca este espacio de reflexionar en torno a la decolonialidad, pues proclama y como lo dije al inicio, pues generar unos ejercicios bastante horizontales. Desde hace un rato Loreta y Carelis tenían la mano levantada y pues verán como todos estos impases con los elementos técnicos y demás que suponen como que la administración del tiempo sea bastante compleja. Sin embargo, me parece bastante respetuoso con Loreta, pues que pueda pronunciarse en este momento, ¿no? Y tal vez como poder darle continuidad a estos diálogos para que todos y todas nos escuchemos. Entonces, adelante Loreta y en un segundo momento Carelis. No, muchas gracias. Yo creo que es importante y lo puse ahí en el chat, que se abren espacios de grupos focales territoriales, poder participar de ellos. Gracias. Muy bien, muchas gracias Loreta. Carelis, te escuchamos. Buenas, Sinapo, tarde. Mi gente, disculpen y de hecho que de mala puedo decir que me tocó ya fue ahora. Yo respeto también el horario porque lo respeto. Porque les digo que Palenque tiene mucho que contar. Palenque. Y bueno, y me tocó fue este momento, pero quiero decirle que nuestro museo nace por la decadencia que se estaba viendo acá en Palenque, algunos líderes, de que ya Palenque por ser declarado patrimonio por la UNESCO, a pesar de eso venía una decadencia porque lo tradicional, las casas típicas y los objetos lo estaban botando.
Y bueno, algunos líderes, como en especial Antonia Cassiani, me disculpan porque soy Antonia, no Carliri, Carliri es mi hija, vieron la preocupación de recoger esos objetos y poder inscribirse en una convocatoria y con el Ministerio de Cultura y fui ganadora. De allí, para un bien común, hace la apertura de ese museo, arrienda una de las 5 casitas tradicionales que estaba quedando y identifica a todos los sabedores en las diferentes áreas tradicionales, hace reuniones sectoriales para informar esta situación y este premio. Y hoy nuestro museo es un museo comunitario. Y hoy ese museo no solo narra el pasado, tiene un vínculo, está articulado, se da esa enseñanza transversal. Y bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque verdad que ya el tiempo está lejos, pero con lo poquito yo creo que han podido entender. Hoy ese museo también ha ayudado a que la comunidad, puedo decir en general, se empodere de esa cultura. Cabe resaltar que nosotros somos un pueblo diáspora africana. Siento que acoge muchos de lo que habló el profesor. Entonces, bueno, vamos a decirlo hasta ahí, vamos a dejarlo ahí. Si hay otro que también se identifique para darle oportunidad. Pero igual hoy estamos en una decadencia grande, grande, grande porque el museo no tiene espacio y es un reto que estamos tratando de lograr propio, buscar conseguir ese espacio para no estar en esa incertidumbre más cuando solo son 3 y 4 casas, ya la comunidad está educada y hoy no quieren arrendar su espacio. Hasta ahí se lo dejo. Entonces, necesitamos un espacio, conseguir recursos, porque, como lo dijo el profesor, tampoco no podemos estar detrás de los estados que sean que nos den esa parte, porque luego eso se convierte en un negocio. Entonces nosotros independientemente estamos en busca de ese recurso para obtener su espacio propio y para no tener esa incertidumbre que hoy tenemos, y vamos a dejarlo en realidad ahora sí hasta ahí para que otro intervenga. Mi nombre es Antonia Cassiani Padilla. Ale, un fuerte abrazo grande, fraternal desde San Basilio de Palenque, siendo el primer territorio esclavizado, puedo decir, desesclavizado desde 1603 por ese gran luchador Beicos Piojo, que fuimos ganadores. Siento que fuimos ganadores que le ganamos a los españoles porque fuimos más estratégicos. Ay, yo sí sabía que esa voz la conocía, Antonia. Qué gustazo siempre escucharla. Qué gustazo saber del empeño y el empuje por rescatar, por activar esos espacios y mi corazón para que eso se active de la mejor manera y que podamos desde esta manera alternativa, autogestiva, darle legitimidad, darle valor, darle espacio al espacio mismo, ¿no? De ese museo en San Basilio. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Esto solamente evidencia que hay un montón de cosas por hablar, de que todo está por hacerse, ¿no?
en los museos, como instituciones del Estado y no desde la independencia, no desde el trabajo alterno con diferentes sectores sociales. Acá se han quedado pues un montón de preguntas, un montón de inquietudes que no solamente parten pues desde el proyecto Museo Afro, sino también de las personas que nos acompañan, que justamente, como bien lo dice Loreta, pues buscamos que no sea un público, que sea un comité de aplauso, sino que se activen estas conversaciones, pero verán, el tiempo apremia, la administración del mismo es bastante compleja, e insisto, todo queda por decirse, todo queda por hacerse, y pues sí vamos hasta las 2:30, son las 2:41, y lo que seguía en la agenda pues era un cierre. Sin embargo, pues insto a que sigamos organizando espacios como estos, que hay muchas cosas por decir y también por problematizar, por poder entender, y allí pues la importancia de que estos espacios, pues donde ya podemos formular preguntas y demás, sean un poco más amplios para que todas y todas pues participemos y conversemos. De esta manera, pues doy la palabra para que cerremos este espacio, y es un cierre que ojalá quede medio abierto para darle continuidad a estos diálogos en otras ocasiones. Me despido, no sin antes pues agradecerles el estar acá, y adelante para cerrar. Bueno, yo quiero agradecerles a todos, a todas sus intervenciones, su escucha atenta. Creo que Loreta se merece también una respuesta a sus comentarios. Dentro del proyecto Museo Afro, uno de los retos que tenemos es cómo se vinculan las poblaciones que están, la población inmediata vinculada al museo, y dentro del cronograma de este año tenemos presupuestados hacer los laboratorios de reparación y antirracismo, precisamente involucrando a esta comunidad inmediata. Es una zona muy difícil, la de la antigua licorera, pero también trabajamos así como con el tiempo, con los recursos disponibles, y la idea es, si bien es como el espacio asignado, poder vincular el mayor número de población que está, digamos, circunscrita al espacio. Entonces, muchas gracias por tu apreciación, y muchas gracias, Antonia, también por tu intervención. Recordemos que la idea también del Museo Afro es ser un museo en red, un museo que permita visibilizar las iniciativas que se producen en otros escenarios y en otros contextos, dentro de la infraestructura, pero fuera de él. Así que la invitación también es a mantenerse conectadas con el museo, y podamos desde allí construir escenarios no solo virtuales como ese, sino donde nos podamos encontrar y dialogar. Gracias. Muchas gracias a todas, a todos los invitados. También quiero agradecer por este espacio al programa de fortalecimiento de museos, y retomar esta reflexión que nos trae Joyce sobre cómo se está consolidando este proyecto desde un museo en red, y no solamente una red nacional. Desde las iniciativas afromuseológicas estamos comenzando a realizar mesas colaborativas. Esta es una invitación abierta a todas las personas que están acá conectadas, y es a tejer redes de colaboración entre museos afro, entre iniciativas, investigaciones, redes, hacer redes de redes a nivel Latinoamérica y el Caribe, y no solo, también a nivel del sur global, como lo mencionaba Luis, la importancia de tejer redes transatlánticas, transhemisféricas, en torno a las memorias y los patrimonios afrodiaspóricos. Entonces, pues damos cierre a este espacio con la intención de continuar el diálogo. Recibimos también propuestas para continuar tejiendo estas redes y estos puentes. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz día. Gracias a Gracias todos. para todos del Gracias. Chocó, que estén bien. Hasta luego. Igualmente para ustedes, saludos.